Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y del Cuerpo Académico UAS 335, Estrategias de Optimización Fiscal en un Mundo Globalizado, les da la más cordial bienvenida al panel Finanzas Públicas Subnacionales y Cultura Tributaria, Conocimiento para una Ciudadanía Informada, que se realiza en el marco de la Semana Estatal de Conocimiento 2025 por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCIE. Este panel tiene como propósito fomentar la reflexión sobre los retos actuales de las finanzas públicas en los gobiernos subnacionales y promover la cultura tributaria como un elemento clave para fortalecer una ciudadanía informada y participativa. Nos acompaña esta mañana la doctora Isabel Alejandra Lara Manjarres, coordinadora del doctorado en estudios fiscales. Así también nos acompaña la doctora Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado, líder del cuerpo académico UAS 335 y coordinadora general de este evento. También nos acompaña la doctoranda Beatriz Laija Mena, en representación de los estudiantes de la 12ª generación del doctorado en estudios fiscales. Contamos también con la presencia de la doctora Rosa María Macías, distinguida integrante del cuerpo académico 335. De la misma forma, entre el público nos acompaña la doctora Doris Teresita Mendoza y la maestra Griselda López Arce, también parte de este cuerpo académico. De manera muy especial, reconocemos a los estudiantes de la 12ª generación del doctorado en estudios fiscales, quienes hoy participan como panelistas en este encuentro académico. Extendemos también nuestro agradecimiento a las y los docentes, a los estudiantes de licenciatura y posgrado, tanto de esta facultad como otras instituciones, así como a las y los representantes de la sociedad civil y público en general que nos acompañan. De igual forma, reconocemos la valiosa presencia de los estudiantes de los 4 programas que integran el posgrado de nuestra facultad, la maestría y el doctorado en estudios fiscales, así como la maestría y el doctorado en ciencias en innovación social y desarrollo económico. Y expresamos un especial agradecimiento a las y los coordinadores de cada una de ellos por sumarse a este esfuerzo académico que impulsa la divulgación del conocimiento y el diálogo interdisciplinar. A todos y todas ustedes sean cordialmente bienvenidos. Ahora daremos el uso de la voz a la doctora Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado, y desde el cuerpo académico UAS 335 y coordinadora general de este panel académico, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por recibir la atención a este llamado en este panel tan importante que ahora nos acompañan con los estudiantes del doctorado en estudios fiscales, 12ª generación. Este panel se enmarca dentro de las actividades de la Semana Estatal de Conocimiento, donde la universidad es ocupada y preocupada por el quehacer universitario dentro de sus vertientes de impacto social, pues lleva a cabo este tipo de actividades de academia y de investigación para acercar el conocimiento hacia una ciudadanía informada. Es ahí, por eso, el concepto de este panel de finanzas públicas subnacionales y cultura tributaria para lograr este aspecto que es la ciudadanía informada. Es muy importante que los ciudadanos se informen sobre aspectos tan relevantes que tienen que ver con nuestras finanzas públicas a nivel estatales y por supuesto también municipales. En este tenor, el cuerpo académico 335, Estrategias de Optimización Fiscal en Mundo Globalizado, traemos para ustedes una serie de análisis y conceptos para decir a aprender mucho, tanto los estudiantes como la sociedad en general, y por supuesto los medios distintos a los que se lleve a cabo este panel, pues poner la grabación, que nos encuentren en estos espacios de virtualidad, para conocer temas como las finanzas públicas subnacionales impactan en el desarrollo social y económico de nuestra entidad y cómo es importante que todos los ciudadanos estén informados sobre el quehacer de nuestros gobernantes. Entonces, un agradecimiento principalmente a la coordinación del doctorado en estudios fiscales con la doctora Isabel Alejandra Lara Manjarres, quien siempre nos acuerda
en las actividades que desarrollamos a nivel de profesores y estudiantes y cuerpos académicos que pues, participamos en este programa de doctorado, al doctor Eleazar González Álvarez, que es el coordinador de este programa de posgrado, por supuesto al doctor Víctor Manuel Reyes como director de esta facultad, y pues toda esta labor que realizamos al interior de la universidad lo realizamos siguiendo los pasos e indicaciones del señor rector Jesús Aloña Molina, quien nos encomienda que las actividades académicas, sobre todo las actividades académicas, las actividades de divulgación, de ciencia, y siempre son las actividades sustanciales de la universidad, y es ahí donde nosotros nos ocupamos en llevar a cabo en estos dos pilares fundamentales de los 5 que tiene la universidad, la academia y la investigación. ¿Cuáles son los otros 3? La cultura, el deporte y la extensión. Entonces, en este panel nosotros apoyamos con esto a fortalecer en esta labor social de la universidad. Muchas gracias a todos, bienvenidos y espero que se lleven mucho más de las expectativas que tienen ustedes de aprender. Prestamos mucha atención porque son conocimientos muy valiosos los que aquí les venimos a traer. También escucharemos un mensaje en nombre de nuestras autoridades distinguidas universitarias por parte de la coordinadora del doctorado en estudios fiscales, la doctora Isela Alejandra Lara Manzales. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por atender la convocatoria, por estar aquí, y agradezco también a la doctora Guadalupe Madrigal por aprovechar estos espacios que nos da la Semana Estatal del Conocimiento Sinaloa 2025 por parte del CONFIE para crear, bueno, más bien compartir ese conocimiento y albergar a los doctorantes, a los del doctorado en estudios fiscales, para que ellos pues también empiecen a crear ciencia y a compartir esa ciencia. Agradezco mucho estos espacios y que bueno, que sea uno de los muchos venideros por diferentes generaciones y que se siga realizando este tipo de actividades. Renuevo mi compromiso por parte de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, así como la Coordinación del Doctorado en Estudios Fiscales, para seguir colaborando con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isenara, por su mensaje. Ahora daremos inicio a la conferencia magistral titulada Finanzas Públicas Subnacionales y Cultura Tributaria, conocimiento para una ciudadanía informada, a cargo de la doctora Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado, quien es líder del cuerpo académico UAS 335, es profesora investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración y reconocida especialista en temas de finanzas públicas, federalismo fiscal y cultura tributaria. Para ello, un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, para darle formalidad al evento, vamos a inaugurar, y siendo las 9:28 de la mañana, en el aula 2 y 3 de posgrado, damos por inaugurada el panel y la conferencia de la doctora Madrigal. El panel bajo el nombre de Finanzas Públicas Subnacionales y Cultura Tributaria, conocimiento para una ciudadanía informada, dentro del marco de la Semana Estatal del Conocimiento Sinaloa 2025 por parte del CONFIE. Los Bueno, primeramente quiero que prestemos atención al tema, finanzas públicas subnacionales. Les voy a poner en el contexto de las finanzas públicas. ¿Sí? Las finanzas públicas, cuando hablamos del tema finanzas públicas subnacionales, nos referimos a las finanzas que tienen que ver con las entidades federativas, todas las entidades federativas, y también con las finanzas que tienen que ver con los municipios. Eso es el aspecto que engloba cuando usamos finanzas públicas subnacionales. Nos vamos a pensar en los estados y en los municipios en los que residimos, y cada uno de ellos, para empezar. Luego, cuando nos vamos un poco más adentro al tema de las finanzas, hay que pensar en 3 pilares fundamentales de las finanzas públicas. El primero, los ingresos. Y los ingresos, por supuesto, aquí tenemos contadores. Puedo decir que ingresos a través de las contribuciones de los impuestos.
aquí en la facultad pues, está la licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacional, y en algún momento han escuchado todos ustedes hablar de los impuestos, que son los ingresos que reciben en este caso y que forman la estructura de las finanzas públicas subnacionales, pues serían los impuestos a nivel de Estado con otras contribuciones. Ese es el primer pilar de las finanzas, los impuestos. El segundo pilar tiene que ver con el gasto. Nosotros generalmente nos ocupamos más de los temas de cómo se calculan los impuestos, cómo hay que pagarlos, a quién se debe de pagar, cuál es la base tributaria, cómo es el cálculo para realizar la determinación de determinado impuesto. Sin embargo, nosotros además de ser estudiantes de una carrera de las que acabo de mencionar a nivel de la licenciatura, nos tenemos que ocupar algo más allá de por qué, de simplemente el cálculo de un impuesto. Nos tenemos que preocupar en qué se gasta ese impuesto. Y ese es el segundo pilar de las finanzas públicas. El primero, los ingresos. El segundo es el gasto. ¿En qué gastan los gobiernos? En este caso, en qué gastan los gobiernos subnacionales, los estados y los municipios, ese ingreso que reciben de parte de toda la ciudadanía. Al momento que realizamos una compra, pagamos un impuesto y nosotros sabemos que pues contribuimos en algo, pero no estamos al pendiente revisando a los gobiernos para ver en qué se está gastando. Entonces, el tercer pilar, para ponerlos en tema, de las finanzas tiene que ver con la deuda. Las entidades federativas, así como los municipios, además de tener potestades tributarias para recaudar impuestos, es decir, para tener impuestos a su favor en sus finanzas públicas, como las finanzas de sus hogares, hay ingresos, pero también hay gastos. Y también tiene la posibilidad de llevar a cabo endeudamiento. Entonces, son los tres aspectos que enmarcan las finanzas públicas: ingresos, gastos y deuda. Por lo tanto, este panel, que aunque ahorita les van a presentar, pues vamos a ver temas de ingresos, de gastos y de deuda. Es importante que los ciudadanos sepamos que los gobiernos se pueden endeudar. Claro es, pero es más importante que el ciudadano tenga este aspecto que se llama cultura tributaria y una ciudadanía informada. ¿Qué es cultura tributaria? Bueno, saber que yo tengo que pagar el impuesto, que yo tengo que contribuir para mejorar mi país, para que tengamos desarrollo, para que tengamos mejores transportes, para que tengamos mejores carreteras, para que tengamos mejores parques, para que tengamos mejor seguridad. ¿Por qué? Porque los gobiernos, por su parte, ejercen ese ingreso y lo ejercen en un gasto para garantizar seguridad pública, seguridad social, pavimentación, suministro de agua, parques, jardines, para garantizar todo en la función del Estado público. La función estatal de los gobiernos es garantizar esas prestaciones, esos servicios a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que tener cultura tributaria, saber que debemos de tributar, pero también tenemos que tener conocimiento para saber que los gobiernos al momento de recibir los impuestos también tienen que saberlos ejercer el gasto público con eficiencia, con eficacia y con honradez, y ser transparente en el ejercicio de los presupuestos. ¿Para qué? Para mejorar condiciones de nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Con conocimiento, con conciencia, con educación. Es como vamos a mejorar a este país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que informar, y ese pues es el propósito de este conversatorio, de este panel, en donde más allá de los números es brindarles esa información. Yo traigo aquí algunas notas que me gustaría pues resaltar. Nosotros tenemos dentro de las finanzas públicas subnacionales, pues tenemos una coordinación, ¿sí? Tenemos una coordinación. Nuestro federalismo o nuestro país tiene unas finanzas públicas que están coordinadas con un sistema nacional de coordinación fiscal. A partir de 1980,
se da la distribución de las potestades tributarias, es decir, cuáles son los ingresos tributarios que van a tener las diferentes entidades federativas y cuáles son los ingresos que va a tener la federación y cuáles los municipios. Sin embargo, a pesar de tener nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal coordinado, pero asimétrico. ¿Por qué coordinado? Bueno, porque tenemos una ley, la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que nos señala cómo están distribuidos los recursos o cómo están distribuidos los recursos hacia las entidades federativas. Pero es asimétrico porque resulta que no tienen la misma capacidad de respuesta una entidad federativa que otra. No tenemos la misma prestación en la calidad de servicios públicos en una entidad que otra. De hecho, al interior del estado de Sinaloa, no tenemos la misma calidad de servicios públicos que recibimos los ciudadanos en un municipio respecto a otro. Entonces, las finanzas públicas son parte de lo que es el pacto fiscal que tenemos en nuestro país, el cual a partir de 1980, con el nacimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues se coordina. Y entonces decimos, bueno, entonces si tenemos un sistema fiscal ya coordinado, ¿qué es lo que está pendiente? Lo que está pendiente primeramente tener una cultura tributaria. ¿Sí? Está pendiente una cultura tributaria, es decir, está pendiente que los ciudadanos contribuyamos con gusto con nuestros impuestos y dirán ustedes, ay, pues se trata de pagar. No, se trata de que si un ciudadano se siente conforme con los servicios públicos que recibe, va a la teoría nos dice que un ciudadano se conforme con los servicios públicos que recibe, va a contribuir de mejor manera. ¿Y cómo vamos a saber nosotros con desinformación? No, ¿verdad? La desinformación no es buena. Es con una ciudadanía informada. Tenemos que informarnos. Entonces, en este espacio, pues vamos aprendiendo sobre estos temas tan importantes. Luego, nosotros pasamos que en México tenemos pues grandes desafíos, principalmente desafíos de una falta de información. ¿Sí? Tenemos falta de información, estamos ocupados en otras cosas que no nos ocupamos sobre algo tan importante que tiene que ver mi casa, pero mi casa global, que es mi municipio, mi entidad federativa, mi estado y mi país. Estamos ocupados en nuestras actividades, vamos a la escuela, entramos, salimos, aprendemos un conocimiento, pero cuando tenemos que más sobre todo lo que acontece en nuestro contexto. Y para que en algún momento, pues nosotros podamos hacer a los gobiernos que nos rindan cuentas. Los gobiernos tienen la obligación, ¿ustedes saben eso? Que los gobiernos tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Lo hacen, quizás sí lo hacen, es decir, la transparencia, la rendición de cuentas está en la parte normativa, está normada de que lo tienen que hacer. Cada determinado periodo tienen que presentar sus informes, eso está normado. Pero ¿qué falta? Ir más allá, que esos resultados sean palpables para el ciudadano, que sea palpable, que el ciudadano de a pie pueda identificar, en el informe que me presentó mi alcalde, en el informe que presentó el gobernador de mi estado, yo estoy viendo reflejado en un servicio público ese beneficio. Que yo lo tenga, yo lo reciba, es muy importante. ¿Por qué? Porque una ciudadanía desinformada de cuáles son los informes o las rendiciones de cuentas que tienen que hacer nuestros gobernantes, pues nos volvemos ajenos a nuestros propios intereses. Y nosotros, quienes estamos más interesados en el beneficio de nosotros, deberíamos de ser nosotros mismos. Entonces, es muy importante cumplir con ese reto, que es un desafío de la corresponsabilidad, porque pagar impuestos no es tener cultura tributaria. Pagar impuestos no es únicamente, ¿por qué? Porque cultura tributaria también implica conocer que hay un gasto que se debe de ejercer de manera adecuada. Y cultura tributaria también implica que tienes que tener conocimiento sobre otros aspectos como, por ejemplo, el endeudamiento, en qué se endeuda el Estado, en qué se endeuda el país, en qué se endeuda los municipios. En este caso, como es finanzas subnacionales, pues nosotros abordaremos
la temática a nivel, subnacional. Entonces, ese es otro gran desafío. La educación fiscal, entonces, no puede reducirse en enseñar cómo se determina un impuesto. No es cómo se determina un impuesto, sino el para qué sirve ese impuesto y cómo se vio reflejado en un bien o un beneficio común. ¿Sí? Mejor prestación, mejor servicio de salud, por ejemplo. Entonces, tenemos a una universidad, nosotros somos parte de una universidad. Esto no tiene más que el sentido de la labor social de la universidad, de llevar a cabo este tipo de encuentros para presentar avances o compartir nuestros conocimientos con la sociedad. Ese es el valor primordial. Nosotros como integrantes del Cuerpo Académico 335 tenemos diversas líneas de investigación. Una de ellas precisamente es la de las finanzas públicas, en donde preocupados por abonar a esa línea de investigación, pues desarrollamos una propuesta de llevar a cabo un libro colaborativo con estudiantes del doctorado en estudios fiscales. Va a ser un libro que pues próximamente va a salir, donde van a ver ustedes los resultados de diversas investigaciones, ¿sí? De 6 investigaciones que se van a llevar a cabo. Por parte de 5 por parte de los estudiantes, una por parte nuestra. ¿Por qué? Porque es la labor social de la universidad, donde las investigaciones no queden encajonadas, encerradas en un espacio, en una biblioteca, donde solamente aquella persona que esté interesada en venir a buscar a qué resultado llegó, pues lo pueda revisar, ¿no? Sino que nosotros difundamos ese conocimiento. Para poder llegar al propósito de un libro colaborativo, tuvimos que presentar dos eventos previos de divulgación. Este es el segundo de ellos. El primero, les pido ahí, si la red social del Cuerpo Académico en YouTube lo pueden consultar, es la mesa de análisis que se encuentra colgada ahí en la plataforma. Este es el primer espacio, lo pueden todavía visualizar, porque al igual que ahorita estamos haciendo la grabación, porque aquí estamos, no sé, en un espacio de 80 personas más o menos, y el detalle es difundir conocimiento más allá de un espacio único. ¿Sí? Entonces, pues en ese propósito, la universidad y el cuerpo académico se ocupa de llevar a cabo este tipo de investigaciones, precisamente pues para la transformación, porque cómo podemos transformar hacia un nuevo pacto fiscal, hacia un nuevo pacto fiscal que le decimos es un pacto fiscal social. ¿Por qué el pacto fiscal social? Porque la ciudadanía, por una parte, contribuye con un impuesto y por otra parte espera que el beneficio, la retribución hacia la sociedad con un beneficio en los servicios, en recibir mejores servicios. Entonces vamos hacia ese pacto social, pacto fiscal social, donde yo de manera voluntaria pues estoy contribuyendo al momento de realizar un consumo, al momento de realizar cualquier transacción, estoy contribuyendo con algún impuesto. Algunos de esos impuestos pues, se van a esa parte, que serían las finanzas públicas de los estados y de los municipios, pero también tener esta parte de preguntarnos en qué se gasta el recurso, estar más interesados en qué se gasta el recurso que cómo participo en los recursos. ¿Por qué? Porque el decir en cómo se gasta es que tenemos una ciudadanía que está vigilante de las acciones que tienen que hacer nuestros gobernantes. ¿Sí? Habrá personas que en ocasiones dicen, es que ellos son nuestros empleados. ¿Sí? A veces he escuchado yo esa frase. ¿Sí? Eso que estoy cuando, o sea, algunos años que tenía mis hijos muy chiquitos y normalmente acudíamos muy seguido por las cuestiones de salud, yo escuchaba a veces las señoras que les decían, es que tú eres mi empleado. Ay, qué padre tener esta ciudadanía que esté informada y exija lo que es la prestación de un servicio, porque es un servicio público, ¿sí? Un servicio, o aquí está el bache, ¿te acuerdas del bache en la carretera? Sí, sí, el bache, sí, de cómo las llantas, cómo los parques, cómo la seguridad, señor, cómo la seguridad. Entonces, el saber en qué están gastando el dinero los gobiernos es muy importante, más que conocer únicamente los números, es llevar a la ciudadanía hacia esa parte
de importarles, vaya, no estar ajenos hacia esto que nos involucra a todos, ¿no? A todos. Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen una noble labor, siempre lo voy a destacar. ¿Cuál es la noble labor? Pues de dar un beneficio a la sociedad. En su función de Estado, sí es una función, pero es una labor noble. ¿Por qué? Porque nos llevan el parque, nos llevan las carreteras, llevan esto. Pero si nosotros como ciudadanos levantamos la mano y decimos, fíjate que me llevaste esto, pero muy bien, pero también necesito esto, o necesito mejoras. Si no le gusta tener los estudiantes, pues su cuarto bien arreglado, a veces no le piden a sus papás. A veces no les pido, oye papá, está muy bien mi recámara, pero resulta que quiero una adecuación porque necesito esto. Entonces, esa solicitud que a veces nos llevamos en el local, que es por una adecuación en mi recámara, de la misma manera lo llevemos en lo global. A ver, alcalde, necesitamos no sé, un parque. Y a eso se le dice participación ciudadana. Debe haber participación ciudadana, pero participación ciudadana efectiva, donde los cabildos en los espacios realmente se discuta hacia dónde deben de ir los presupuestos públicos. ¿Qué implica el presupuesto? Ingreso y el gasto. ¿En qué se debe de gastar? No sé si sus papás les den algunas oportunidades en algún momento o las personas que nos escuchan de forma remota en algún momento de tomar una decisión en ese sentido. O yo como padre de familia o padre tomo en cuenta las decisiones de mis hijos para tomar una decisión de en qué voy a gastar. A eso es una participación ciudadana, donde los ciudadanos nos integremos a estos espacios públicos para que decidamos hacia dónde se tiene que ir el presupuesto, cuáles son las prioridades que tiene, pero que sea una verdadera participación ciudadana y que no sea una simulación ciudadana, en donde se puede simular que estamos interesados en participar, porque, sí, estoy interesado, pero luego nos llaman y no vamos. Luego está abierta, está público el espacio y no acudimos. O luego nos envían hasta un formulario para participar y no lo respondemos. Entonces hay que participar, porque los gobernantes, creo yo, sin tener mucha certeza, pero seguramente están deseosos de tener una participación ciudadana, jóvenes entusiastas, sociedad civil entusiasta por decir, aquí estoy, levanto mi mano para ver en qué debes de gastar el recurso. Y no sé, pero yo soy maestra y a mí, y los alumnos, o igual en mi casa, y mis hijos se ponen y me dicen, quiero participar, a mí me gusta, porque así no muchas responsabilidades rapidito. ¿Ves? A ver, ¿en qué queremos? En un parque, queremos tener mejores condiciones de la limpieza del agua, a ver, necesitamos este metro en la ciudad, porque ya no cabemos, para poder llegar aquí, en el horario matutino, hay personas que viviendo aquí en Culiacán se tienen que trasladar 1 hora y media. ¿Qué necesitamos en Culiacán? Hay que levantar la voz y decir, necesitamos esto. Y entonces seguramente los gobernantes van a estar encantados de decir, muy bien, entonces asigno responsabilidades, esas comisiones de parte de la ciudadanía participativas y empezará, ¿sí? Yo soy de la idea idílica que esto es posible, esta idea idílica es posible con una ciudadanía informada. No pedir, no gritar sin saber, sin conocer, conociendo el fondo, conociendo una ciudadanía formada con sustento, puede pedir lo que sea. ¿Verdad que no es lo mismo cuando van ustedes con sus papás, o si hay papás aquí, no es lo mismo cuando sus hijos les hacen una gestión y les dan sustento, a cuando les hacen una gestión y no les dan sustento? Si no les sustentan la gestión, mamá, quiero un permiso para ir a un congreso. Resulta que me voy a un congreso este año, va a ser, no sé, en cualquier parte, no va a ser aquí en Culiacán.
Y el papá dice, ¿de qué decimos? No, pues algo está sucediendo. Ah, pero me van a dar créditos. Ah, pero va a valer, va a tener valor en una materia. Ah, pero va a haber una conferencia con estos temas. La doctora Guadalupe Madrigal, allá va a estar y nos va a explicar este tema. ¿Y quién es ella? ¿O quién es su cuerpo? Ah, va a explicar, se traen unos técnicos informativos. El cuerpo académico, va a estar un equipo del doctorado, estudiantes nos van a comentar. Entonces, esa petición que ustedes realizan, la realizan sustentada, ¿y qué decimos los papás? Perfecto, vaya, ahí está el permiso, se ocupa la firma, la realizamos. Entonces, hay que pensar de esa manera, hay que soñar en esa manera, de que si nosotros como ciudadanos nos informamos, al momento de hacer nuestras gestiones o nuestras peticiones a nuestros gobernantes con una participación ciudadana, los gobernantes van a decir, hay que apoyar este proyecto, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los gobernantes se deben a quién, al pueblo. Y todos somos pueblo, independientemente si estamos estudiando o somos amos de casa, todos somos pueblos y ellos se deben a nosotros. Entonces hay que aprovechar siempre esa coyuntura y pedir en ese sentido las cosas con una justificación, pero no vamos a pedir si no estamos informados. Entonces yo los invito pues a participar precisamente en este panel que tiene esa finalidad, formar a la ciudadanía sobre los resultados. Ellos traen un poquito de los resultados que se han mostrado. Entonces yo los dejo en mano. Perfecto, estamos acá justamente a tiempo, porque tenemos los tiempos muy medidos. Aprovechen, por favor, los temas. Si hay alguna duda del tema, tenemos ahí posiblemente los contactos, y si no, aquí nos encontramos. Si hay una duda del tema, si ustedes quieren ampliar esto en una clase, en una aula, tengan confianza que a través del cuerpo académico siempre estamos dispuestos a estar y apoyar. Entonces, los dejo con el panel y las doctoras que van a moderarlo para que, pues, nos presenten, ya quiero que nos presenten sus resultados de análisis. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Bien, a través de esta conferencia magistral, Finanzas Públicas Subnacionales y Cultura Tributaria, conocimiento para una ciudadanía informada, nos da este preámbulo para el próximo panel, al cual damos paso, que es el panel académico integrado por estudiantes del doctorado en estudios fiscales, 12ª generación. Ellos compartirán los resultados de sus trabajos de investigación relacionados con las finanzas públicas subnacionales y los retos fiscales de las entidades federativas. Participan en este panel, y para quienes les pediré un aplauso también, Bastidas Velázquez, Geina Natalia. También participantes del panel, Espinosa Rojas Arón. También participa Laika Mena Beatriz Alejandra. Así también participa Peralta Beltrán Germán Alfonso. Y Cepeda Ciarte Elba Mariana. Además, estarán moderando la doctora Rosa María Macías González y la doctora Doris Teresita Mendoza López. No quienes tenemos el curso de la voz. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Buenos días de nuevo, bienvenidos sean. Pues vamos a dar inicio entonces con la primera presentación, que está a cargo de la doctoranda Elba Mariana Cepeda Diarte, y con el tema Educación Fiscal y Ciudadanía Informada, claves para una nueva cultura tributaria. Es importante mencionar, doctoranda, que tenemos 7 minutos nada más. Vamos a hacer súper breves cada una de las ponencias por los tiempos que tenemos. Le damos una presentación, por favor. Bueno,
Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos eh, a explicar brevemente, estaba un poquito aquí, soy estudiante del programa de doctorado en estudios fiscales y pues como les mencioné ahorita a la doctora, estamos trabajando pues, en un libro y ahorita les voy a presentar simplemente una pequeña partecita de lo que hasta ahorita no sé, me ha correspondido a mí investigar, lo que yo he aprendido. Es algo pequeño, vamos ahorita un poquito más a tiempo, pero vamos a hacerlo, tratar de hacerlo dinámico, de hacerlo para que y gracias, ¿entendés? Ok. En educación fiscal y ciudadanía informada, la economía cultura tributaria, aquí tenemos la sostenibilidad fiscal. Tenemos tres imágenes, diciendo que los estados hoy enfrentan pues desafíos, ¿no? Tenemos aquí que los estados enfrentamos crisis económica, tenemos aquí conflictos geopolíticos, tenemos también pues cada vez más gasto, que los gastos cada vez van aumentando. ¿Y qué nos lleva a eso? Pues a un endeudamiento público, ¿no? Porque cada vez hay más eh, presiones sobre el ingreso. Entonces aquí, en este contexto, es lo que mencionaba ahorita la doctora, muy acertadamente, la educación fiscal viene emergiendo como una herramienta para formar una ciudadanía informada, ¿eh? Y capaz de comprender cómo se financia el Estado, cómo se usan estos recursos públicos y cómo exigir el uso transparente y eficiente, ¿no? Entonces aquí vemos que queremos, cómo, de qué manera exigir esa transparencia. Me gusta mucho esta lámina, ya que dice, en México la política fiscal ha privilegiado la estabilidad macroeconómica y la austeridad, esta la cual ha limitado el crecimiento del gasto público y la autonomía financiera de los gobiernos municipales. Aquí hablamos de que los ingresos de estos estados, los ingresos de estos estados provienen, el 80% de esos ingresos provienen de transferencias federales y solo el 15% proviene de los ingresos propios. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos una imagen, tenemos una persona, así como que bien alimentada, ¿verdad? Vemos una persona como que trae aquí la mano adentro, como que tiene capital, vemos la ciudad bonita, acá vemos otra persona, pues todo lo contrario, o sea, como que no tengo, como que quién me da, ¿no? Entonces, esta parte pues, quiere decir, imagínense que el 80% de tu 100% de ingresos, el 80% depende de alguien que te esté dando, ¿no? Y si esa persona no te da, ¿qué haces con un 15 que tú mismo generas? ¿Qué haces con ese 15? ¿Alcanzaría para pagar la renta de la casa? ¿Alcanzaría para la defensa? ¿Alcanzaría para el transporte? O sea, ¿cómo le haces? Entonces creo que ahí es como de, o sea, ¿qué hay que hacer para nosotros mismos ser más autónomos, ser más eh, independientes, ¿no? Entonces, aquí nosotros, una de las variables de investigación que he estado investigando es la presión fiscal, que es eso. O sea, la presión fiscal es, ahí vemos una imagen donde está una personita y dice, ay, el impuesto me está aplastando, me está presionando. Entonces hablamos de que es un indicador clave para evaluar la capacidad del Estado para generar ingresos. ¿Ok? Esto se mide ¿cómo? Con la proporción del PIB que se recauda vía impuestos, ¿no? Lo que nosotros pagamos. Entonces aquí está esta personita que está cada vez como que el Estado, así como que se presiona de que hay que pagar impuestos. Y pues ahí está esa personita como que, oye, apenas, ¿no? Con un esfuerzo, pues que tú me presionas, pero yo no puedo, ¿ok? Es como cuando vamos al gimnasio y decimos, queremos levantar una pesa, nunca hemos ido al gimnasio, ¿no? Ni en la vida he hecho ejercicio, pero ahí vamos, el primer día, y queremos levantar una pesa de 100 kilos, digo, sí, no sé, no puedo, hombre, y no puedo, o sea, es que es demasiado, ¿no?
Entonces, como que ir constantemente, ir trabajando cada paso a pasito, cada primer inicio con una pesa de 10, una de 30, ojalá otra, así, ¿no? Paulatinamente. Eso es cuando nos presiona y el esfuerzo que hacemos. Eh, Aquí vemos la presión fiscal a nivel nacional, que tenemos que, como ya dijimos, la proporción. Vemos a Sinaloa, hermoso Sinaloa. Chiapas, con un máximo, no se lo alcanzan a ver, 3.32, que viene siendo el estado que más presión ejerce sobre los ciudadanos. Tenemos Guerrero, que es el mínimo, no se alcanza a ver, pero es 0.70, y Sinaloa ejerce el 1.26%. Está por debajo del promedio, porque el promedio es 1.29, ligeramente por debajo. ¿Ok? ¿Qué refleja esto? Bueno, un gran potencial para mejorar esa recaudación propia del Estado de Sinaloa. Y, ojo, sin aumentar no necesariamente los impuestos, porque si no, pues van a aguantar los impuestos. No, eso no quiere decir, porque eso quiere decir que le vamos a poner 100 kilos o 50 kilos, que no, no vamos a poder remontar, ¿no? Entonces, eh, bueno, para mejorar la recaudación propia, sin aumentar los impuestos, es simplemente combatiendo la evasión y haciendo más eficiente el gasto público, que era lo que nos mencionaba ahorita la doctora Lucita, ¿verdad? Es decir, bueno, hay que combatir ese evasión, porque aquí es el tema es como cambiar ese chip, chicos, de decir, eh, tiempo, de decir, no que no, evadir, bueno, es que la presión alta tiende a evadir impuestos. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es no subir impuestos, es simplemente pagar lo justo, pagar lo equitativo y lo que nos corresponde. Aquí tenemos una imagen, se lo explico, esto es una presión fiscal a nivel mundial, aquí nomás le hago la referencia de que México aún sigue estando por debajo del promedio del 23.36%, Somalia que es el mínimo, y tenemos Dinamarca con el máximo que es del 45.3%. No, o sea, si en Dinamarca hacen una presión fiscal en sus ciudadanos de un 45.60. Claro que hay que evaluar también su esfuerzo, no es la misma pagar allá impuestos, donde me alcanza, donde alcanza, vaya, ¿para qué? Bueno, pues es que allá ellos sin problema pagan unos datos impuestos. ¿Por qué? Porque ellos tienen casa, les alcanza, tienen hijos, pues les alcanza para la defensa, tienen autos, tienen viajes, y sin problema pagan impuestos, ¿no? La calidad de vida es diferente. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces comprender estos temas, no solo es cuestión de economía pública, es un asunto de ciudadanía, lo que decía la doctora. Saber cómo funciona el sistema fiscal permite a los ciudadanos exigir cuentas, evaluar decisiones de gasto del gobierno y participar activamente en las definiciones del destino del gasto público, como dice la doctora. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ocupamos? ¿Ok? La educación fiscal, chicos, ustedes pues, están estudiando, ustedes son los próximos que van a salir, que se van a incorporar al mundo laboral. Y pues ahí se van a dar cuenta cuando les diga la nómina y ahí va a haber una pequeña apartado donde les diga retención de ISR, retención de seguro, que ahorita les van a hablar en un momento más mis compañeros de eso, ¿no? La educación fiscal entonces no solo busca enseñar cómo pagar impuestos, ¿no? Sino cómo entender qué sentido social y el sentido social que tiene. Cuando nosotros nos des cuenta en esa parte, es decir, bueno, lo hemos reflejado en la sociedad, lo hemos reflejado en que tenemos vías públicas, tenemos semáforos, tenemos servicios de salud, de educación, o la calidad es otra cosa. Lo tenemos, sí, sí tenemos los servicios. Si están bachadas, si la luz es un poco confundido, es otra diferencia. Eh, para hacer entonces su papel en la distribución de la riqueza y en la construcción de una sociedad más justa y sostenible. Okay. Para fomentar entonces esta cultura fiscal, implica tres desafíos principales. Aquí lo mencionamos: fortalecer la autonomía financiera estatal, como reduciendo la dependencia de
transferencias federales, impulsar la educación fiscal ciudadana, como integrando la comprensión de los impuestos, el presupuesto y la deuda pública en la formación de jóvenes y promover la transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? Garantizar que los recursos públicos se utilicen para una mejor calidad de vida. Y pues así la educación fiscal no solo contribuye a la sostenibilidad financiera, sino que también fortalece la democracia. Una ciudadanía informada, perdón, participativa puede informar el actual, transformar el actual modelo en el sistema más equitativo, responsable y corresponsable. Entonces, aquí la idea es comprender que una, este cambio de chip, o esa nueva cultura tributaria es de no quiero pagar mis impuestos o voy a pagar mis impuestos, no, simplemente de hacerlo con gusto. Una vez escuché a un empresario que decía, a mí me gusta, dice, cuando me llega a contar, me dice, es tanto de impuestos. Y pues dicen uno, uy, es mucho. No, qué bueno, me da gusto pagar muchos impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy ganando mucho. ¿Por qué? Que mi ingreso es más alto. Entonces, ¿qué decir? Pues con muchos impuestos, sí, pero estoy ganando más, ¿no? Entonces, como esa conciencia de decir, sí, qué bueno que tú pagas muchos impuestos porque quiere decir que tu sueldo es alto, ¿ok? Entonces, hay que verlo como una inversión colectiva. Y, bueno, eso es como un trabalengua, decía aquí una compañera. La educación fiscal es la base de una ciudadanía responsable. Sin comprensión del sistema tributario no hay exigencia de transparencia. Sin transparencia no hay confianza. Y sin confianza, pues no hay desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, esa era la parte que yo les quería compartir. Ir cambiando sus chips, ir ustedes jóvenes compartiéndolos con sus conocidos, familiares, amigos, que vayamos cambiando ese chip para tratar de, entre todos, decir, bueno, es cierto. Entonces, en vez de simplemente estarme tal vez quejando, molestando o frustrando, de que caí en otro vaso, yo más no sirve, o los nunca hay medicinas, o ¿verdad? Es decir, bueno, la otra vez que, ¿y a dónde llamo para quejarme? ¿Y dónde levanto el acta? ¿O dónde denuncio esto? ¿No? Entonces es como que ir ubicando esa parte de y participar. Les comento esto. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda en uso prohibido para fines de discusión de los decididos en el programa, porque estos no son fines políticos, son fines simplemente académicos e institucionales. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. No, pues sí, definitivamente no, así como cuando no. Nosotros como, este programa es un doctor, como así la doctora solo que lo dijo muy despacito. Bueno, muchas felicidades, doctora, por su exposición, doctoranda. Y le damos entonces la bienvenida al maestro Sergio Aarón Espinosa Rojas, que es doctorante también, con su tema balance fiscal y sostenibilidad eh, fiscal de los gobiernos estatales en México, el papel de la corresponsabilidad ciudadana. Bienvenido, maestro. Un aplauso para el maestro. Ah, sí, perdón. Bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Aaron Espinosa Rojas, como lo saben, somos estudiantes del doctorado en estudios fiscales. Yo les voy a tocar este tema rapidito y lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Aquí vamos a hablarle de qué tanto se puede sostener un Estado, fiscalmente hablando en las finanzas, qué tanto le alcanza para subsistir, qué tanto puede durar en el tiempo sin estarse endeudando, ¿no? Para esto vamos a tocar unos temas principales, que es el balance fiscal, la sostenibilidad, y qué tan importante es la corresponsabilidad ciudadana. Corresponsabilidad ciudadana entendemos por el trabajo en equipo que hace la ciudadanía con el gobierno estatal en este caso, ¿no? Vamos a tocar el tema con gobiernos estatales. Para definir esta sostenibilidad fiscal nos vamos a basar en una fórmula. Voy a tratar de explicar esta fórmula de un francés que la sacó
entendiendo como DT, como un indicador de sostenibilidad. Aquí vamos a darnos cuenta si realmente un estado es sostenible a largo plazo. Y se conforma por cuatro coeficientes. Estos cuatro coeficientes no son unos más importantes que otros, sino que unos afectan a otros. ¿Sí? ¿Por qué agarramos esta fórmula? Nos vamos a basar les voy a explicar un poquito de quién es Oliver Blanchard, es ciudadano francés, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional. Entonces, tiene un doctorado, igual en economía, por la misma universidad, fue jefe del Departamento de Economía, consejero económico y director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Blanchard ha trabajado en varios temas y gracias a que ha trabajado entre estos temas en el tema monetario y fiscal, pues le dio por crear esta fórmula. En este contexto, con el objetivo de evaluar si la política fiscal actual de un país es sostenible a largo plazo y si las finanzas públicas están en riesgo de insolvencia, Oliver Blanchard crea esta fórmula. Vamos a iniciar por explicar cada uno de estos brevemente. Para esto, Oliver Blanchard dice, ¿qué es sostenibilidad fiscal? Sostenibilidad fiscal va a ser cuando un Estado pueda seguir con su forma de sobrevivir o con los gastos que tiene establecidos, pero con cuatro condiciones mínimas. Si un Estado no eleva los impuestos, no recorta gastos, no recurre a la monetización, no sé si estén relacionados con esto, es cuando el gobierno, el Banco Central compra estos vales de gobierno, ¿no? Y tampoco repudia la deuda pública. ¿Qué es repudiar la deuda pública? Que no la hace como que no existe. Si cumple con estos cuatro, significa, según Oliver Blanchard, que encontramos una sostenibilidad fiscal. El primer concepto es el balance fiscal. ¿Qué es esto? Básicamente es todo lo que entra al Estado menos todo lo que sale, sin tomar en cuenta los intereses que tienen estos egresos, o principalmente la deuda. Para que nos dé este coeficiente principal de los cuatro que maneja la fórmula, vamos a tomar en cuenta para casi toda la fórmula lo que es el PIB. ¿Sí? Segundo concepto es el coeficiente de deuda pública entre el PIB, es decir, la deuda acumulada entre el producto que tenemos. ¿Qué es la deuda pública? Es el conjunto de todas las obligaciones financieras que tiene un Estado, todo lo que debe pagar, todo lo que debe. Y el PIB es el valor total de bienes y servicios que genera un Estado, todo lo que le entra. Entonces, teniendo este coeficiente, pues nos vamos a dar cuenta cuánto nos representa la deuda en cuanto a lo que entra, todo lo que genera el Estado en cuanto a lo que debería de gastar. Otro de los puntos principales es el R y el Y que venían ahorita en la fórmula, que es la tasa de interés real y la tasa de crecimiento real del PIB. Aquí se crea una fórmula, según Oliver Blanchard, de R menos Y, a lo que él le llamaba la bola de nieve, donde R es la tasa de incremento real no, perdón, es la tasa de interés real de la deuda, sin tomar en cuenta la inflación. En cambio, la tasa de crecimiento real del PIB igual no toma en cuenta la inflación. Aquí tenemos que es el PIB del año actual, los ingresos del año actual menos los ingresos del año anterior entre los ingresos del año anterior. Todo esto para tener dos coeficientes. ¿Por qué le llama bola de nieve? Porque lo que es R nos está hablando de deuda y lo que es Y es lo que está creciendo nuestra economía. ¿Qué es lo que pasaría si la deuda está creciendo en porcentaje más alto que el ingreso? Pues significa que nuestra deuda en un momento va a llegar a ser impagable. Por el contrario, si el ingreso que tenemos nosotros es mayor, pues significa que nos está hablando de que tenemos una deuda controlable, ¿no?
Aquí lo tenemos, que cuando la tasa de interés es mayor sobre el Producto Interno Bruto, pues aquí tenemos, no realmente nos está diciendo que sea insostenible, sí, pero sí nos está marcando con un poquito rojo que puede ser que esta deuda vaya a ser incontrolable. Por el lado contrario, si el ingreso es mayor, pues se supone que es un coeficiente que no nos va a decir que es sostenible el Estado, pero sí nos va a decir que hay algo bueno, hay algo bien que estamos haciendo porque nuestro ingreso está creciendo en porcentaje muchísimo más que nuestra deuda, ¿no? Esta es la fórmula por completo de los cuatro conceptos. Nuestro indicador siempre tiene que ser positivo. Cuando es positivo estamos hablando de una sostenibilidad estatal a largo plazo. Si es negativo estamos hablando de una brecha. Traté de hacer este ejemplo para ponerlo un poco más en contexto. ¿Qué es lo que influye en esta fórmula? No necesariamente es lo que entra o cuánto gastas o cuánto debes. Aquí para ponerlo como ejemplo, en una familia, el PIB va a ser todo lo que entra a la familia y su gasto o todo lo que debe lo vamos a tener como deuda. ¿Cuál será la deuda? El pago del carro, el pago de la casa, porque estamos realizando un pago que conlleva unos intereses. El pueblo lo podemos ver como los hijos, ¿sí? Que es la gente que principalmente se afecta a la población. Ahora, ¿qué debemos de hacer para que dentro, aparte de la fórmula de Blanchard que nos decía que hay un índice de sostenibilidad fiscal manejando estos datos y proveyendo la deuda y todo, pues no basta con eso? Haciendo la comparación nos dimos cuenta que qué es lo que puede hacer que el dinero en una familia crezca. Cuatro cosas básicas. Una, la transparencia. Que nos demos cuenta nosotros, en este caso como ciudadanos, en qué se está gastando gobierno todos los ingresos que tiene. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mejor transparencia nos podemos dar cuenta si se está invirtiendo en negocios, si se está invirtiendo si se está haciendo una inversión para que sea productiva, que genere empleo, se está invirtiendo en educación. Ahí es donde tenemos que poner más el ojo. Y una de las cosas más importantes el problema no es que gastes, el problema es que sepas gastar. Por eso aquí pusimos un cochito con lentes, con que es inteligente. Entonces, esto tiene que ver mucho, no es uno más que otro, porque la educación es muy importante, el crear trabajo también es importante. Sin embargo, si no hay transparencia, pues no nos vamos a dar cuenta de eso. Y si estamos gastando sin tener conocimiento de en qué estamos gastando para qué, pues ahí vamos a tener una brecha, como les comentaba ahorita, en lugar de su sostenibilidad. Como consideraciones encontramos estas tres. Estas tres consideraciones las podemos adaptar igual a la familia, pero en este caso al Estado. El primero será fomentar la inversión pública productiva, generar empleo. Esto es lo que estamos buscando al promover la inversión y promover el crecimiento sostenible. El control de gasto. Ojo que aquí el control de gasto no es lo mismo que gestión prudente de la deuda. No es lo mismo control de gasto que gestión de deuda. Uno es en qué gasto y el otro es cómo lo gasto. En control de gasto es mejorar la eficiencia de este. El segundo punto que encontramos es el control de gasto. Igual como en la casa, hay que saber en qué gastar, qué es lo que necesitamos, no lo que queremos. Y uno de los puntos que creo yo muy importante es la transparencia y rendición de cuentas. Aquí no nomás es cuestión del Estado, como lo dice el título, es la correlación ciudadana. ¿Qué tanto vamos a intervenir nosotros con el Estado para saber de estas cuentas? Y por último, la gestión prudente de la deuda. En esto aquí estamos hablando ya de una disciplina fiscal y reglas fiscales, el saber cómo se deben de hacer las cosas. La reducción de un déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Ahorita de lo que estamos tomando de la deuda, de la fórmula. El déficit fiscal es cuando estoy gastando más de lo que estoy generando.
Y por último, una gestión estratégica de la deuda. La deuda no es mala, hay mucha gente que considera que la deuda muchas veces puede ser buena, pero ¿para qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Para qué lo voy a usar? Sí. Pues en mi caso, ese era el tema que yo les quería comentar, cómo se define la sostenibilidad de la deuda para los estados a largo plazo. Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Aaron. Interesante ponencia. En esta ocasión vamos a presentar a Natalia Vázquez Velázquez, maestra en ciencias, que nos va a compartir su experiencia en cuanto a la generación de conocimiento del tema de deuda pública del Estado de Sinaloa para un periodo de los años 2016 a 2025, desafíos para la transparencia y la corresponsabilidad fiscal. Adelante, Natalia. Gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. Gusto estar aquí. Y pues bueno, yo les vengo a platicar sobre deuda pública. Ahora sí, ¿no? La hora de la verdad. Ya vimos fórmulas, vimos déficits, conceptos iniciales de finanzas públicas. Y pues bueno, en materia de deuda del Estado de Sinaloa, pues principalmente lo interesante aquí es saber qué es la deuda, ¿no? Porque debe importarnos a nosotros como estudiantes, como docentes, maestros, ciudadanía en general. Lo mencionaban ahorita muy bien, el endeudamiento de la deuda no necesariamente debe ser mala. Inherentemente creemos que existen, que al mencionar la palabra deuda, pues lo asocio con algo malo, ¿no? Pero en realidad, las deudas pueden ser muy buenas, sí las sabemos utilizar. Yo creo que todos aquí, y ahondar mucho en el concepto de deuda, pues todos seguramente tenemos alguna deuda, ¿no? Administramos recursos en el alcance de nuestras necesidades, en el ámbito donde nos desarrollemos o estemos, pero pues inicialmente partimos con dos tipos, ¿no? Deuda. Deuda productiva, que no es otra cosa más que la inversión. Si lo queremos ver desde un ámbito en el núcleo familiar, pues bueno, ¿qué es este tipo de deuda, no? Nuestros padres o nosotros, no sé, podemos tener alguna inversión al adquirir un hogar, una vivienda. Eso es una inversión. Si lo trasladamos al nivel de la administración pública, pues bueno, ahí qué tipo de inversión está haciendo el gobierno, ¿no? Ya sea en el ámbito federal, nacional o local. Es la que financia el futuro y se paga con el crecimiento, pues que esa propia inversión tiene, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muchos jóvenes estudiantes emprendedores que adquieren una deuda, sus padres les dan una tarjeta de crédito, les dan ahorros y luego yo veo, ¿no? Que compran gorras para vender, que ponen un emprendimiento, hacen pastelitos. Eso es una inversión. Y yo estoy endeudado por un lado, pero estoy haciendo crecer ese capital. Si lo trasladamos pues a la administración pública, estamos hablando de deudas productivas más grandes, ¿no? Para construir carreteras, construir hospitales, parques, facultades como esta tan bonita. Eso es nuestra deuda de inversión. Y la deuda de gasto corriente, pues es la deuda a corto plazo. Son esos tarjetazos, ¿no? Tarjetas de crédito que utilizamos mucho. En el ámbito público, de la administración pública, pues es el gasto del día a día, porque la administración pública pues también tiene gastos del día a día. Como en el núcleo familiar, pues nosotros tenemos el gasto, no sé, hizo la tarjeta de crédito para pagar la despensa, ¿no? A ver, es necesario, pero no es tan productivo hacer eso. En el ámbito de la administración pública, pues ellos tienen operación para poder operar. Tienen empleados, tienen funcionarios públicos para nóminas, y pues bueno, se paga este tipo de cuentas, este tipo de gastos con dinero del futuro, porque se hace a crédito, ¿no? Esos son los dos tipos de deuda. Y pues bueno, se analizan estos dos tipos de deudas que tiene el gobierno, se analizan, por supuesto, desde un ámbito de cumplimiento normativo. Están reguladas, están normadas, existen disposiciones que constantemente las están observando, ¿no? Entonces, cumpliendo con este tipo de deudas, tienes que cumplir para utilizar una o para utilizar la otra. Inclusive,
Para la deuda de tipo de inversión, por ejemplo, algunas atraviesan cierto tipo de autorizaciones, ¿no? Con el Congreso o en la misma administración. La principal, pues, es la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y municipios, que es nuestro análisis principal, donde, pues, aquí podemos encontrar ciertos recursos o ciertas herramientas que le permiten, pues, al Estado estar observando, ¿no? Uno es un sistema de alertas. El sistema de alertas que es monitoreado y administrado por la Secretaría de Ingreso Público es literal. Así lo dice, nosotros buscamos, ahí encontramos el nombre en esta ley, sistema de alertas. Y tiene ciertos requisitos de cumplimiento: endeudamiento elevado, endeudamiento en observación y endeudamiento sostenible. Nos hablaban ahorita de una sostenibilidad que todos los estados deben de cumplir con ciertas características, ciertas variables, ciertos factores, ciertas fórmulas para que nosotros, a un estado, pueda estar, pues, sostenible, ¿no? En el semáforo en verde. En este estudio, pues, tenemos el hallazgo de que Sinaloa, pues, está en la actualidad en semáforo verde. Pero, dado que nuestro análisis es en los últimos 10 años, 2016 a la fecha, pues curiosamente encontramos que a lo largo de la historia, pues Sinaloa siempre ha estado en semáforo verde. Esta ley, la Ley de Disciplina Financiera, se expidió justo en ese año, que es, pues, un año clave, pues, porque se decidió realizar ese análisis, 2016 a la fecha, y desde el 2016 en cada año Sinaloa se ha posicionado en semáforo verde. ¿Cómo ustedes creen que eso sea verdad? ¿Estamos en verde? ¿Sí o no? Está raro, ¿no? Bueno, por otro lado, en los estudios y reportes de la cuenta pública del gobierno del estado de Sinaloa, esos son otro tipo de estudios que hacen una revisión a las finanzas públicas de nuestro estado cada año. Y ahí nosotros, a través del estudio, pues podemos encontrar, podemos revisar los números duros de las finanzas, ¿no? Cuánto debemos, cuánto se fue en inversión, cuánto es en deuda corta o en deuda a largo plazo, inversión o gasto corriente. Y encontramos un dato curioso que a través de dos agencias calificadoras, que es Fitch y Moody's, pues asignaron una perspectiva negativa en el estudio del 2024. Si nosotros analizamos la cuenta pública del 2024, vamos a encontrar ese dato, pues ahí. ¿Y por qué? Bueno, no sé si ustedes saben, pero las agencias calificadoras, pues, son sociedades anónimas que, inclusive, para poder operar, deben estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y su principal servicio es ofrecer este tipo de revisiones y auditorías financieras, sobre todo a los entes públicos, las instituciones bancarias, las entidades financieras, entre otras, ¿no? Y pues bueno, estos agentes tienen ciertos parámetros para hacer este tipo de evaluaciones y calificación. Pueden encontrar otros aristas, otras variables, que no necesariamente detecte una métrica como lo es el sistema de alertas, que está normado justo en la normatividad y que Sinaloa, pues, debe estar sujeto, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué detectó o por qué detectan estos analistas y estos especialistas de las agencias calificadoras? Pues bueno, nos dicen que hay una presión significativa sobre el liquidez. Mariana ya lo abordaba muy bien. Sobre la presión fiscal, que es la liquidez, pues bueno, ¿qué estoy utilizando yo más? ¿Deuda de inversión o deuda a corto plazo? ¿Qué estoy haciendo más? ¿Estoy invirtiendo, estoy emprendiendo o estoy gastando mi despensa del día a día? A eso se refiere. Aquí, en este gráfico, podemos observar históricamente la deuda del estado de Sinaloa y su composición año con año. Podrán ver, pues, la línea muy clara. Es año desde el 2016 hasta el 2025. Esta es la deuda a corto plazo. Y podemos encontrar estas cifras justo en el registro público único. El registro público único es otra de las herramientas que nacen de la ley de disciplina financiera. Tenemos el semáforo de alertas y paralelamente está el registro público. ¿Qué es este registro público? Es donde los estados están obligados a tener inscritos ahí las deudas que tienen vigentes, deudas pasadas, deudas actuales y las que van a contraer, pues, año con año, ¿no? O las que vayan contrayendo
paulatinamente. Entonces, pues es un reflejo claro, ¿no? Que aquí pues tuvimos un repunte muy abrupto en el 2023 y pues ahí como que vamos queriendo mejorarnos en este año, ¿no? Y este es un gráfico, caso contrario, caso opuesto, decíamos que era los registros de la deuda a corto plazo, ¿no? Y aquí podemos observar los registros también desde la cuenta pública del Estado de Sinaloa y el registro público único de la Secretaría de Hacienda, todos los créditos que tiene el Estado de Sinaloa a largo plazo, que pues fueron destinados en su momento para alguna inversión, ¿no? Sorprendentemente, vemos que las fechas del registro que tienen estos créditos pasan del 2006 hacia el 2010. Posterior del 2010 ya no hay un registro respecto de deudas a largo plazo. Y pues acá tenemos los años de vencimiento, ¿no? Este año 32 y sucesivamente hasta el 2036. Vamos a terminar de pagar la deuda que se contrató en el 2006 y pues las cifras actuales, ¿no? Ahí vemos cómo es que el Estado maniobra la deuda a corto plazo y cómo es que tenemos el registro de las deudas a largo plazo. ¿Para qué se usa esta deuda? Bueno, en estos registros, en el 2024, pues tenemos el dato de que 3.301 millones de pesos fue la nueva deuda que se adquirió en ese año. Pero como ya vimos y podemos analizar en los registros, pues fue deuda catalogada como de corto plazo, registrada en ese rubro, y pues se destinó para cubrir insuficiencias de liquidez, ¿no? ¿Qué es lo que se concluye con esto? Pues que esa deuda se está utilizando para los gastos del diario. ¿Por qué se recurre a esta deuda? Bueno, pues tenemos dos principales escenarios. El uno, esto es una baja autonomía fiscal, lo mencionaban también muy bien al principio. Dependemos de ciertos ingresos federales. Hay un fondo general de la Federación, Fondo General de Participaciones, que es este fondo de la Federación donde se recaudan pues, todos los impuestos federales y de ahí se hace una repartición, ¿no? A todos los estados. Se va permeando, hay ciertas reglas para la asignación de estos recursos, pero esos ingresos son ingresos pues libres. Los estados lo pueden utilizar para cualquier cosa, sector salud, educación, en pagar deudas, que normalmente pues va para allá, ¿no? Para pagar deudas. Entonces, aquí en este ejemplo vemos que si la federación recaba 100 pesos, 85 de esos 100 pesos provienen de ese fondo y el resto pues son ingresos que yo recabo, que yo mismo recabo. Esa es una de las razones, ¿no? De por qué yo recurro pues a este tipo de deuda, ¿no? De gasto corriente. Y la otra pues es la alta rigidez presupuestaria, pues ya estoy comprometiendo esa deuda, ¿no? de este fondo. Y pues, ¿qué costo tenemos? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ya vimos el tipo de deuda a largo plazo, cuáles son sus registros, el de corto plazo, cuáles son sus registros, cómo han sido pues, muy consecuentes, ¿no? Año con año. Y ahí pues nos podemos dar cuenta en este tipo de deuda. Son muy rastreables porque son rapiditas. Las deudas que se adquirieron en el 2016 para el cierre incluso ese mismo año, para el cierre del 2017 ya no están, porque se pagan rápido. Son cuentas corrientes y pues por eso se llaman a corto plazo. Entonces cada año está entrando y saliendo nueva deuda de eso, ¿no? El impacto social, pues es la baja inversión que coexiste con estos rezagos persistentes. Hay un estudio de Coneval donde nos dice que un indicador en el caso de Sinaloa, el 26.6%, pues padece o carece de accesos de servicios a la salud, ¿no? Poníamos el ejemplo hace ratito, hay ciertos tipos de servicios a los que yo como ciudadano tengo derecho, pero pues es un alto costo que carezco, ¿no? de servicio. Y pues bueno, aquí está el comparativo de este mismo indicador, un año contra otro, que pues no, los números no mejoran. Y pues aquí ya para terminar, la transparencia y vigilancia de la ciudadanía, ¿no?
lo platicábamos y para aterrizar, yo para poder participar, para poder enterarme o exigir, pues, tengo que saber, ¿no?, qué es la deuda, en qué se emplea. Y así como dato es que Sinaloa pues ocupa el lugar número 28 en un estudio de las 32 entidades federativas en un subíndice del sistema político gobierno. Y sobre todo de la consulta de información y finanzas públicas también ocupamos ese mismo lugar. Lugar 28 a 32. Es un número muy crítico. Y pues aquí invitarlos pues también a todos. Como ya lo hemos dicho, los impuestos son una fuente de pago y nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como docentes, como futuros contadores, futuros administradores, somos y vamos a ser la primera línea de defensa para esto, ¿no? Para que esto pueda mejorar, para poder exigir, para poder informar. Y pues aquí es solo un desafío. Nosotros podemos abonar a esta disciplina fiscal y al bienestar colectivo, ¿no? Y pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su interesante intervención. Le damos ahora la bienvenida al maestro Germán Alfonso Peralta Detrás con su tema, como podemos ver, impacto de las reformas laborales en la recaudación de impuestos sobre nóminas y su relación con la ley pública estatal en Sinaloa. Le damos un aplauso, por favor. Gracias. Antes de nada, quiero agradecer bueno, esta información realmente está hecha en la semana de conocimiento, en la semana de compartir, ¿no? Lo que uno de cierta manera ya ha adquirido a lo largo de estudio, de trabajo, incluso actualmente. Entonces, me da mucho gusto ver amas de casa, que hablan el día también de las escuelas. Al entender que el sistema fiscal de nuestro país, que tiene y también exigir con conocimiento una sociedad funcional que tiene la capacidad para poder pedir y ser ¿no? Somos estamos ahí para ver el mundo. Ahora bien, en el tema del incremento que tiene eh, es parte de esa base que se crea para que el patrón o el empleador pague su impuesto, solo es un impuesto que pagan las empresas. Y justamente enlazando un poquito el tema del emprendimiento, eh, incrementando pues, la recaudación. Cuando es eficiente, pues se puede, ¿no? Bueno, al gasto público. Sí, la gente son impuestos que, ¿no? Se hizo en los tributarios, lo recauda y se mandan a la federación. Y el gobierno lo distribuye a los federaciones.
caso del impuesto que luego le vamos a realizar. Todo eso es parte del Estado. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que se consideran que no es suficiente, ¿no? No, o sea, hay que ser muy claro también que dependemos mucho del funcionario y del turno, ¿no? De la persona que administra recursos. Claro, hay niveles, hay teorías que también de manera eficiente, ¿no? Entonces, son intereses necesarios para los estados, pero pues también hay que entender que hay que pagarnos, ¿no? Con lo que se está recaudando de manera pues eficiente si fuera así. Y bueno, regresando a la fiscal, cada que paga sus impuestos y tiene sus impuestos, ¿no? Impuestos estatales. Pero esos impuestos que yo tengo como tal, que se hacen todos los impuestos, eh, pues, no, como diciendo lo que necesitamos para sobrevivir, para tener una calidad de vida digna, porque la federación, pues justamente no es suficiente, o sea, realmente no alcanza, pues, ¿no? Entonces, esa parte como tal, el que la federación envíe recursos a otros estados, aún cuando no tienen recursos naturales como para explotarlos, cuando no tienen un impuesto potencial como para tener ingresos, pues muchos estados como Nuevo León, Ciudad de México, que son Jalisco, ¿no? Que son ciudades pues obviamente grandes y que tienen infraestructura y tienen desarrollo económico, pues justamente el esfuerzo que ellos hacen sí, sí, claro, claro, no, porque dicen, oye, pues aquí no me acuerdo tanto porque, pues, con lo que me manda la federación es suficiente como para más o menos calmar las aguas, ¿no? Ahí con la ciudadanía. Entonces, nosotros como ciudadanos, pues tenemos que entender todo esto, y justamente para decir, "Oye, pues, yo tengo derecho a recibir este servicio, y esta obligación, pues darnos eso que necesitamos, ¿no? Entonces ya el tema de la eficiencia recaudatoria o el tema de cómo lo mejor lo que es la acción política. O sea, no, porque
pues a lo mejor digo, no, pues es que le tengo que meter a sacar padrones, o tengo que, o es un sistema que ya manejamos hace 5, 10 años, 15, y meterme a cambiarlo, pues sí sería como que trabajo, es dinero, y pues dedicación, ¿no? Entonces, para mí, pues este que ponga los impuestos más robustos, ¿no? O sea, el IVA, el ISR y el IES son los que más se recaudan, los que corresponden a mayor ingreso. Entonces, ellos invierten mucho a su sistema eh, de justamente una administración, la ciudadanía, la ciudadanía, y para que se sienta de cierta manera integrado en el sistema, no solamente como una obligación de que se me cobra y es el malo de la película, no, digo, somos un equipo y como tal, pues creo que debemos de corresponder de la misma manera. ¿Qué impuesto tiene la ley? Hay una ley que es uno de los sus impuestos totales. En el caso de Sinaloa, que es el que estoy yo ahorita referenciando, y pues, para hablar de finanzas y para querer aportar algo, ¿no?, a la ciudadanía, pues tenemos que empezar desde casa, ¿no? Tenemos que empezar desde donde estamos, de donde nos preocupa, ¿no? Y la cuestión política y la cuestión de impuestos. Entonces, en ese sentido, hay que entender que el ISN es un impuesto que se llama para pensar. Y pues justamente, pues conforme crezca ese negocio, pues se va a manifestar con mayor responsabilidad y mayor compromiso. No que no es pues, a ver, ¿no? Porque estoy ganando más dinero. Entonces, como decía en este momento, pues van a tener que cubrir ese impuesto, el impuesto sobre nómina, ¿no? Lo van a pagar de la base del sueldo de la nómina de los trabajadores. Y si ustedes trabajan, pues contribuyen a que este impuesto sea posible. Entonces, a fin de día, si somos parte de un impuesto que quizás muchos no conocen o no conocían, pero que es el impuesto que más recaudación obtiene no solamente en Sinaloa, sino a nivel nacional. O sea, más del 30% de los impuestos estatales son del impuesto sobre nómina. Entonces, el potencial es inmenso. Imagínense si es un impuesto que genera en el Estado más del 30% de sus ingresos, aportar algo que está con mayor, de cierta manera, autonomía, no es inconveniente, no quieren endeudarse, y si se endeuda, pues tienen para pagar. ¿Por qué? Porque el incremento de este impuesto, pues, les permite, o la recaudación les permite hacerlo. Bueno, aquí está una gráfica nada más, del 180% pues, del impuesto, del impuesto de nómina, pertenece justamente a eso, de la tasa de 100% adicional, se le llama una tasa. De hecho, también algo que la tienen de esta manera, pues no, con esta mecánica de utilizar una tasa progresiva, los estados andan entre el 2% hasta el 4% del 2026, se van a ir hasta el 4% cobrar el impuesto, ¿no? Y en la nivel nacional, estamos en la mitad en recaudación del impuesto. O sea, sabemos mucho de otros estados con menor población, con menor infraestructura, con menor desarrollo. Entonces, pues te va a pensar que es un tema pues, de eficiencia, de voluntad, quizás, pues lo que no se llama administración, sino un tipo de ajustes ahí para que eso sea más eficiente.
¿Cómo se calcula el impuesto de nómina? Pues le decía la base de la nómina parte comunal. Algo más, estos años, y me dijo, pues, no importa, no puede. Ok, bueno, voy a probar rapidito. Bueno, a lo que voy. La reforma laboral, en el 2012, ¿no? No no había prestaciones, no les daban de alta en el IMSS. Ustedes, por ejemplo, ya les va a tocar, cuando trabajen con la empresa que los contrata, sea la empresa que les está contratando. No es que te contrata ley y te paga, como que te contrata ley y te paga, no sé, estamos haciendo, no sé. Entonces, no, o sea, te contrata ley y te paga ley, ¿no? O sea, y eso no es que te da así, y luego vamos a medir los impuestos que hacían para, ya, ok. Punto 3%, debido a los Todo bien, y muchas felicidades por la exposición. Entonces ahora le damos la bienvenida a la maestra. Me ponen la sí, quería leer su título ahí. A la maestra Beatriz Alejandra Leizamena, con el tema, como podemos ver acá, financiamiento subnacional del transporte colectivo, el Fondo de Movilidad y Impacto Económico y Social en Sinaloa. Bienvenida. Muchas gracias. Un aplauso para la maestra. Vayan, voy a decirles, bueno, son súper rápido de pregunta rápida, nada más para que me levanten la mano. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha utilizado transporte público? Ok, perfecto. De manera general, ¿qué pensamos del transporte público? Es caro, nos gusta velocidad, hace calor, llega a tiempo, llego no a tiempo a donde voy. Ok, ajá. Es lo que tenemos en Sinaloa el transporte. ¿Es el transporte público que tenemos en Sinaloa? No. Ok, les voy a platicar un poquito sobre de dónde son estas unidades que nosotros las vemos y decimos, wow, se ve muy bien, o sea, sí quiero subir mi transporte. Estas son unidades que están utilizando el transporte público colectivo urbano en Nuevo York y en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué es lo que podemos percibir nosotros de estas unidades, no? Primeramente, por afuera las vemos que son muy bonitas, que probablemente portan limpias, que tienen una cromática, al interior seguramente aceptan pago de prepago, que aquí todavía no sucede. Puede que tengamos tarjetas inteligentes que son estudiantes, pero
la tarifa pues está alrededor de los 50, 11 pesos, o el día estaba de 50, pero si no tenemos 50 centavos, se reduce a 5 y pues ya sabemos que lo que sucede, ¿no? Entonces, te pago, sabemos por dónde va la ruta, llega a tiempo, los trayectos son rápidos y cortos. Aquí en promedio, si vamos a tomar una ruta de principio, estamos diciendo un promedio estimado de 1 hora, la ruta más corta. Entonces, eh, ¿qué es la percepción que nos dan ese tipo de unidades? Obviamente ya les comenté, ¿no? Están en Monterrey, en Nuevo León, en Guadalajara, en Jalisco. ¿Y qué tienen en común estos estados? Pues que obviamente invierten en el transporte público, ¿no? Que tienen partidas presupuestarias asignadas estrictamente al transporte público, a las unidades, a la modernización, a la mejora de las unidades, etc. Entonces, ¿qué relación hay entre el derecho, las finanzas públicas y el transporte? O sea, porque les estoy hablando de transporte, porque les hablo de inversión, porque les hablo de finanzas. Bueno, todo está ligado, ¿no? Todo nace obviamente de una ley. Sabemos que a nivel federal pues, se presentan anualmente los paquetes económicos, en donde vienen los ingresos, el presupuesto de egresos, se asignan partidas presupuestales para recursos estratégicos, para ciertos rubros. ¿Y qué es lo que pasa a nivel federal? Bueno, la federación como tal no tiene esta obligación de asignar recursos al transporte público urbano. ¿Por qué? Porque es una atribución de los estados. Es decir, cada ciudad federativa debe regular su propio transporte. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, les comento, ¿no? No porque la federación estrictamente no asigne recursos significa que no tiene nada que ver con el transporte público. Hay una ley, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en 2022, que sí establece, y ahí es la parte de derecho al que voy, ¿no? La ley sí establece que la federación tiene esta competencia para fomentar para promover mecanismos de financiamiento para el transporte público. Entonces ahí les está diciendo la federación, oigan, bueno, no nos toca a nosotros ponerle dinero o asignar recursos de nuestra el presupuesto de nivel federal, pero sí podemos proponer mecanismos para que en las entidades federativas sí se hagan esas asignaciones de recursos. Entonces las entidades federativas sí son responsables tanto de regular el transporte como de que en sus propias leyes de ingresos y presupuestos de egresos se asignan recursos. Aquí en Sinaloa tenemos pues nuestra ley en materia de movilidad, ¿no? Y establece, bueno, esto es de la ley general, ¿no? Pero establece que se deben de, como les comentaba, ¿no? De generar los mecanismos de financiamiento para el transporte. Lo que quiero yo llegar es que aquí en Sinaloa, en el caso específico de nuestra ley de movilidad, sí establece que hay un fondo, el fondo de movilidad, que es donde se podrían asignar recursos para poder tener las unidades que veíamos hace un momento. ¿Qué es la parte interesante de todo esto? Que si bien el Estado sí asigna recursos al transporte, o si ustedes se van a la ley de ingresos de cada año y ponen así en busca rápido transporte, les van a aparecer partidas presupuestales en las que se han asignado recursos al transporte. Pero específicamente o al transporte o a la movilidad, ¿no? Hay infraestructura vial, en carreteras, en calles, etc. Ok, claro que es importante para que por ahí puedan transitar las unidades, pero ¿en qué parte es nos está invirtiendo justamente en el transporte en el que nosotros nos tenemos que seguir para trasladarnos de un lugar a otro? Entonces, en la ley se establece este fondo de movilidad o los fondos de movilidad, hay en otras actividades, ¿no? Entonces, es este mecanismo en el que pueden asignarse recursos tanto de carácter público o privado que puede promover tanto que se construyan no solamente temas de infraestructura, sino también que se inyecte propiamente las unidades de transporte, ¿no? ¿En dónde o en qué otras entidades federativas hay fondos de movilidad? En Aguascalientes, en Chihuahua, en Colima, en Nayarit, en Sonora, en Sinaloa. Pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Aguascalientes, en Nayarit, en Sonora, inclusive vemos que en Sonora ya se tienen unidades eléctricas. Entonces, ¿por qué en Sinaloa no está pasando esto? Finanzas públicas, de financiación de recursos, porque aquí en Sinaloa todavía no se están asignando los recursos estrictamente para la modernización del transporte. Es una muy buena oportunidad que puede hacer. El Fondo de Movilidad que aprobó en 2018, bueno, se crea a partir de la aprobación de la ley de movilidad en 2018, pero al día de hoy, como tal, no se ha destinado, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve que exista el Fondo de Movilidad? ¿Para qué nos sirve que se asignen recursos y que a partir del ejercicio legislativo se puedan destinar recursos a dicho fondo? Pues justamente para que se puedan tomar decisiones y para que los gobiernos tomen decisiones en torno
a mejorar las unidades, a dar subsidios tanto a los usuarios, a los transportistas, para poder promover un poquito más de tecnologías en el transporte, etc. ¿No? Entonces, ¿cuál es el plan con todo esto? Evaluar, o más bien evaluar la relevancia del Fondo de Movilidad como un instrumento de financiamiento del transporte público en Sinaloa, explorar su impacto económico y social en la población urbana. Entonces, vuelvo a la imagen del principio. Veíamos esas unidades en Monterrey, veíamos esas unidades en Jalisco. ¿Qué nos dicen esas unidades? ¿Qué necesidades hay de desarrollo? ¿Qué necesidades hay de economía? ¿Qué hay dignidad? Que las personas pueden esperar a lo mejor 15 minutos y utilizan un camión que va a tener aire, que los va a llevar seguros a donde van, que van a llegar a gusto, que van a llegar descansados. ¿Ok? ¿Qué es eso? Eso es salud también. Eso es tranquilidad. Entonces, si empezamos a considerar esta oportunidad de exigir o de pedir a nuestros gobernantes la inyección de recursos, específicamente en el rubro de transporte, pues también nos va a generar a nosotros calidad de vida. Ok, entonces fortalecer el fondo mediante reformas secundarias y de movilidad con el fin de construir un sistema de transporte público eficiente, sostenible y equitativo, pues estamos consiguiendo. Entonces, la próxima vez que se genera el transporte público, si bien yo estoy pagando impuestos, y bien hay próximamente aprobaciones de leyes de ingresos, de partidos presupuestarios, etc., pues sería bueno y a lo mejor todo el también considerar esta parte para el transporte público, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues agradecerles a ustedes su permanencia. La verdad que ojalá que les quede algo, una semillita, porque es la intención de hacerlo más o menos información. Y pues con esto damos por concluido nuestro panel. No hubo tiempo ya de preguntas para que, si las tienen, por ahí nos pueden contactar a nosotros aquí en posgrado a la hora que ustedes gusten. Estamos generalmente toda la mañana. Entonces, pues damos por concluido este panel, Finanzas Públicas Subnacionales y Cultura Tributaria, conocimiento para una ciudadanía informada. Y agradecemos a nuestras y a nuestros panelistas por compartir sus experiencias y al público, a ustedes por su atenta y por su amable estancia. Que este espacio sirva para seguir construyendo una cultura fiscal más informada, transparente y comprometida con el desarrollo de Sinaloa. Muchas gracias. Los esperamos, Bueno, gracias a los esperamos aquí afuera, foto por favor, aquí afuera nos vamos a por favor, en redes sociales.